Listo. Ahí grabé. Ahora sí. Buenas tardes a todos otra vez. Para que quede grabado. Bueno, les hablaba de que por qué las personas no entran a una red de mercadeo, que es una pregunta que a veces nos hemos hecho la mayoría, ¿cierto? Del por qué es tan complejo a veces que una persona vea la visión. Y llegamos, digamos, como a veces a la conclusión de que hay pilares fundamentales para eso, o hay razones fundamentales para eso. Y yo por acá tenía anotado principalmente tres, ¿cierto? Les voy a compartir pantalla, solo quiero aclarar, anotando por acá. Lo tenemos copiando por acá. Si pues, quieren, si necesitan aportar algo, si quieren hablar algo, decir algo, pueden alzar la mano. Porque las personas no entran o en la visión en una red de mercadeo. Pues, ¿quién cree que por qué? ¿Quién me puede ir activando un micro y decir, o quién quiere poner en el chat? ¿Por qué creen que pasa esto a veces? ¿Por qué creen que las personas no entran o ven la visión en una red de mercadeo? Los voy leyendo acá. Santi, Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? sí, súper. Listo, perfecto. Mi respuesta a ese tema como tal es nosotros en la industria es siempre llevar la visión, aunque es lo bonito del network marketing. Sin embargo, afuera, por experiencia propia de otras personas que no tuvieron ese tipo de resultados, creen que por no haber tenido ese tipo de resultados, que hayan sido pirámides, que hayan sido estafas, que hayan perdido dinero o que otras personas incrédulas los hayan bajoneado de esa misma experiencia y obviamente quedan con ese resentimiento al referirse nuevamente de la industria de network marketing, red de mercadeo o multinivel. Ese sería como mi aporte respondiendo pues a esta pregunta que nos acabas de brindar, Andrés. Listo, Santi, gracias. Digamos que sí, eso también es fundamental a veces. Las personas a veces creen saber o creen ya conocer el negocio porque vieron un familiar o vieron un amigo, o en fin, y realmente no. Por ahí hay un lema que dice que la gente no ha entrado a tu negocio porque no ha hablado contigo, pero eso aplica cuando tú ya realmente tienes la creencia absoluta para saber que te sientas con alguien y le vas a compartir la visión correcta. Entonces, por más personas que le hayan compartido, digamos, y economía a alguien, es decir, por más personas que le hayan compartido y economía a Adrián, pues llegó un momento en el que se sentó Santi, le mostró la visión correcta y decidió comenzar, ¿cierto? A veces pasan ese tipo de cosas. Cami por acá dice miedo al que dirán, falta de confianza, exacto, total. Y digamos que para eso, como se les decía, hemos encontrado tres pilares fundamentales para ese tema del por qué las personas no inician en una red de mercado a veces. Y uno principal es porque las personas no entienden el negocio. Las personas no logran entender qué es una red de mercadeo o nosotros no logramos transmitir la información correcta del por qué o del por qué una persona debería hacer una red de mercadeo, teniendo en cuenta que listo, no es el negocio perfecto, pero es un modelo de negocio muy, muy atractivo. La gente a veces no logra entender que formando una comunidad de personas que reconsuman mes tras mes o que hagan mes tras mes un pago, pueden formar libertad financiera, libertad económica y que tú mediante una empresa que te ofrece el capital, te ofrece los productos, te ofrece el servicio, tú te ahorras de pagar arriendos, te ahorras de lidiar con trabajadores, te ahorras de impuestos, te ahorras de infinidad de cosas, tú puedes generar un residual incluso de por vida. La gente a veces no logra entender que esa modalidad de negocio se puede o sencillamente tú a veces no logras transmitirle la visión correcta a una persona para una red de mercadeo y por eso es un punto muy clave a las cual las personas deciden sencillamente no ingresar al negocio. Jorge. Pues ahí lo dijo muy claro Andrés. Siento que hay dos tipos de visiones. Uno, pues la que tú le logras transmitir desde antes de que la persona entre al negocio. Y en realidad hay la visión que uno le trata de entregar a ese prospecto o a ese futuro socio, pues realmente no es
No es una visión que, digamos, la persona dimensione a largo plazo. Siento que la visión va más allá cuando está el socio dentro del negocio. Ahí es donde tú puedes construir una relación a largo plazo, cuando realmente a tu socio le logras transmitir esa visión a largo plazo. Nosotros como líderes tenemos un propósito y es que cuando llega un socio, no solamente obviamente que conecte con los productos o con los servicios de la empresa, sino ir reinculcando poco a poco esa visión, porque es que nadie que entra a la industria desde cero, sin experiencia, va a tener esa visión a largo plazo por dos factores importantes. Uno, pues la gran mayoría, no estoy generalizando, pero no entran con ese chip de que este va a ser el proyecto de mi vida. Entonces, si las personas no entran con ese chip, una de las funciones más fuertes que tiene el liderazgo es poder transmitirle ese empoderamiento y esa construcción a largo plazo. Y para eso, obviamente, está un buen sistema y está la educación. Santi, que trabajó la industria de productos, sabe que en las empresas de productos es puro mindset, pura educación, y muy pocas personas en una empresa de producto cobran al inicio. Realmente son escasas y se pueden demorar 6 meses, 8 meses, un año, y si mucho lograrán unos ingresos, pero que realmente son muy bajos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú entras en una industria digital, pues hemos evidenciado que el llegar a un resultado es mucho más acelerado. Entonces la gente pierde como el concepto, como que hay, como aquí hay personas que se sacan un 500 un 900 en un mes o en 2 meses, eso no se ve en una empresa de producto, o sea, son contaditos los casos. Entonces yo siento que uno de los papeles importantes que tenemos que trabajar demasiado cuando tú tienes tus socios es ese empoderamiento que tú le das a tu gente, transmitiéndole la visión a largo plazo para que pueda educarse lo suficiente y poder construir a largo plazo, porque lamentablemente las personas buscan resultados cortoplacistas. Y cuando la persona tiene ese chip cortoplacista, pues se va a ir en 2 o 3 meses si no ve resultados. Entonces yo siento que ahí es donde como líderes tenemos que trabajar muy fuerte en venderle esa visión a largo plazo a la gente cuando ya está dentro. Gracias, papi, gracias, Jorge. La verdad, muy cierto, muy cierto. Son pocas las personas y contadas las personas que a la hora de entrar a hacer una red de mercadeo o hacer un negocio, entran con la visión de esa magnitud, de a largo plazo, de construir, de trabajar 3, 4, 5 años para volverse libres. Son pocas. Es una visión que, como lo dice Jorge, se va transmitiendo mientras estás dentro del proceso, ¿cierto? Ahora, pues listo, el pilar es porque no entienden el negocio, es uno de ellos, pero a veces también sucede que se nos sale mucho de las manos y es porque a veces la gente no quiere entender el negocio. Por más que tú le muestres resultados, por más que tú les muestres a una persona que ya ha conseguido libertad, por más que tú le logres transmitir a una persona muy bien la información, sencillamente hay gente que no quiere entender el negocio. Y ya digamos que se nos sale de las manos y a veces es normal porque son personas que, digamos, yo tengo 26 años mostrándole la visión a una persona que tenga, no sé, 40 años, que quizás yo me pueda estar generando un poco más de lo que la persona se ha generado incluso en toda su vida. Y yo mostrándole una visión de proyecto y negocio, a veces el ego no deja. A veces ese tipo de ego, de emociones y demás, puede que la persona diga, ah, yo qué, o sea, por más que, incluso, por más que tú mismo tengas el resultado y le estés mostrando a la persona, sencillamente no quieren entender. No quieren entender. Entonces, a veces es completamente, digamos, normal. Pero hay un segundo pilar del por qué las personas no entran en una red de mercadeo y es fallas en la técnica, ¿cierto? Fallas a la hora de tú transmitir o a la hora de tú dar a conocer la información. Yo sé que ustedes, me imagino, conocen personas que, como lo decía Santi ahorita, se sientan a hablar o tú te sientas a hablar con una persona, la persona te dice, mira, espera que es que a mí ya me presentaron eso. Yo ya sé cómo funciona, yo ya sé eso qué es.
tú no sabes cómo es, la persona no sabe cómo funciona. Porque si una persona lograra entender qué es una red de mercadeo, sería prácticamente imposible que la persona no comenzara. Sería imposible que a ti mostrándote un modelo como esto, si tú lo comprendieras como es, sería imposible que tú no lograras iniciar dentro de una red de mercadeo. Pero a veces hay fallas en tu técnica a la hora de transmitir la información, a la hora de compartir la información, te pueden jugar muy en contra. O sea, y fallas en la técnica me refiero a que tú debes de tener la información muy clara a la hora de transmitir el negocio. O sea, porque y más que todo esto aplica como cuando uno está muy nuevo, ¿cierto? Cuando uno está muy nuevo, digamos que uno no tiene mucho conocimiento de realmente cómo funciona el negocio, de realmente cómo funciona todo, y tú vas a transmitirle la información a una persona sin tú ni siquiera estar completamente, o sea, alineado con la información que tienes. Tú tienes un 30% de la información, vas y le transmites la información a alguien, esa persona se queda con el 10% de lo que usted le transmitió y no pasó absolutamente nada, porque tú no le diste lo correcto, y tú no le hiciste entender el por qué la necesidad de iniciar acá. Tú no, o sea, te cuenta que tú te sientes con una persona que es, no sé, es un estudiante, salió del colegio, va a entrar a la universidad, y tú vas y le hablas de que es mejor hacer red de mercadeo que estudiar. Esa persona no se va a firmar porque tú no le estás transmitiendo esto de manera correcta. Es muy diferente si tú te sientas con las personas y le dices que hacer red de mercadeo, que iniciar en este negocio, que iniciar en economía, es el puente que lo puede llevar a que tenga una buena carrera universitaria y a que cuando salga de la universidad pueda construir un negocio. Es muy diferente a cuando tú le transmites eso, a cuando si le dices que es que estudiar no es lo correcto. Entonces vamos viendo que cuando tú tienes la info clara, es realmente brillante, porque cuando tú estás disperso aún en la información, por ahí dicen que es como si tú fueras el tuerto en el país de los ciegos, ¿cierto? Mejor dicho, no alcanzas como tal a compartir lo correcto, ¿sí o no? Y como tercer pilar, nivel de influencia bajo o actitud y seguridad baja, ¿cierto? Miren, muchas veces a mí me ha tocado ver personas contando el negocio, o incluso o sea, cuando inicié en la red de mercadeo, personas transmitiendo la información, que yo digo, yo jamás me firmaría con esa persona, o sea, como contó el negocio. E incluso cuando yo comencé a transmitir la información del negocio, primera vez haciendo una red de mercadeo y las personas se firmaron conmigo, a hoy yo me pregunto cómo se firmaron. O sea, yo no me hubiera firmado conmigo mismo, se los aseguro, porque al yo sentarme y transmitir la info y brindarle la información a la persona, ni yo mismo creía en lo que estaba diciendo. O sea, ni yo mismo tenía información clara, ni yo me las creía. Entonces, cuando tú transmites la info con inseguridad, con mucha inseguridad, digamos que eso te juega en contra. Las personas a veces ni siquiera es el cómo tú presentes, ni siquiera a veces lo importante es eso, a veces lo importante es con qué tanta seguridad tú lo dices, con qué tanto convencimiento lo dices, qué nivel de influencia tienes, qué nivel de liderazgo tienes. Claramente se va construyendo, obvio, pero así tu nivel de influencia de pronto no sea muy alto, pero tú tienes una seguridad bastante amplia, tienes la información muy clara, tienes una actitud arrolladora, como dicen, pues digamos que puedes comenzar a tener unos muy buenos resultados dentro de lo que es la industria, ¿cierto? Ahora, vuelvo y les digo, si van teniendo dudas, inquietudes, me activan micro, me activan manito, me colocan en el chat, que la idea es que vayamos resolviendo. Ahora, el objetivo igual del espacio, o sea, quise que arrancáramos como por eso, pero el objetivo del espacio que va muy alineado a esta pregunta del por qué las personas a veces no toman la decisión de iniciar en una red de mercadeo, es que hay grandes diferencias entre cuando tú te sientas con alguien a mostrarle la oportunidad o cuando tú te sientas con muchas personas a mostrarle la oportunidad, ¿cierto? Hay una diferencia bastante amplia. Al más que todo, esta pregunta para las mujeres. ¿Cómo te gustaría
que cuando sales por primera vez con un hombre, con una persona que quizás te parece atractivo, que quizás estás buscando tener algo con él, ¿cierto? Estás buscando tener algo con él, majito de río. ¿Cómo te gustaría que te tratara? O sea, ¿cómo te gustaría que fuese ese primer encuentro? ¿De qué te gustaría que hablara? Póngame ahí en el chat o si alguien quiere hablar. ¿Cómo le gustaría que ese hombre o que esa persona lo tratara cuando salen por primera vez y se sientan a hablar? ¿Qué les gustaría que les dijera? Depende. Primero que todo, que me deje hablar. Sí, está bien. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay muchas mujeres, la mayoría. Nadie más. Están muy Bueno, comunicativas. ajá. Mejor dicho, que como sea, lo que le quieran decir. Listo, bueno. Crecimiento y superación con Eliana. Bueno, digamos que en un primer espacio, cuando tú sales con alguien, tú quieres que la persona, que ambos mutuamente se interesen, que, que él te pregunte, o sea, que se sienta el interés por ti, que se sienta que esa persona realmente está ahí porque quiere realmente algo serio contigo, que esa persona se está interesando por tú qué haces, por, por, por tú que- sí, cómo eres como persona, o sea, por muchas cosas, pero muy profundo, más que incluso llegar y decirte, Eliana, es que yo simplemente quiero que tú seas mi novia y ya. O sea, tú no quieres escuchar que se sienten a comer y que él de inmediato te diga eso, sin antes de eso haberte dicho otro tipo de cosas, sin haber preguntado por ti, averiguar por ti, que se sienta la importancia, ¿cierto? Y eso es muy, muy importante y es exactamente igual a cuando tú te sientas con alguien a contarle el negocio. Y eso aplica entonces para lo que son presentaciones uno a uno. ¿Listo? Con las presentaciones uno a uno, tú lo que debes hacer es evitar al máximo tu hablar, primordial. Lo que tú tienes que hacer es dejar que la persona hable. Tú tienes que conocer tu cliente, primordial. Conocer tu cliente, conocer la necesidad del cliente. Porque incluso cuando tú empiezas a conocer la necesidad del cliente, te das cuenta si este negocio es o no es para la persona. Te das cuenta si tú sí puedes o no puedes ayudarle. Te das cuenta si realmente tú sí, o sea, si este negocio sí aplica para esa persona, dependiendo de lo que la persona te diga, la necesidad que la persona tenga. Tú te das cuenta del dolor de la persona, o sea, ¿qué está buscando? Porque cuando tú abres su pantalla y le muestras diapositivas a la persona y empiezas a presentarle como loco, sin tú saber ni siquiera qué está buscando esa persona, mejor dicho, está ciego por completo. O sea, no la vas a firmar con total seguridad. Entonces ahí es muy importante y clave lo que es preguntar. Eso es lo que tú tienes que hacer, preguntar. Tú te tienes que dedicar a preguntar. Por eso las presentaciones uno a uno o las presentaciones presenciales con una persona quizás se extienden mucho más. Se puede llegar a extender mucho más que una presentación masiva. 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media, no sé, se puede extender mucho más. Porque se trata de que tú te sientes con la persona y le preguntes qué visión tienes acá. O sea, por qué estás buscando una oportunidad acá dentro de la industria? ¿Tú qué haces antes de esto? ¿Qué hacías? ¿Tienes hijos? ¿Tienes familia? ¿En qué trabajas? Y cuando tú empiezas a preguntarle a la persona eso, la persona te va a ir soltando y te va a ir diciendo, mira, yo trabajo, no sé, como constructor, pero la verdad es que no me queda mucho tiempo y empieza. Y la persona empieza a soltarse, a soltarse. Y al final,
de 2 horas de conversa, tú te das cuenta que lo que la persona necesita simplemente es tiempo más que dinero. Y ya. Y usted se da cuenta que ese es el dolor de la persona. Y que eso es lo que realmente usted, mediante economía, mediante esta oportunidad, le va a brindar una solución a la persona. ¿Cierto? Y usted se da cuenta, pero en una conversación. Yo estos días le hacía unos ejemplos a varios de ustedes. Hágase de cuenta que si la reunión dura 2 horas, pues hora y 40, hora y 50 tiene que ser transmitiendo información, tratando de hacer match, conexión con la persona. Los otros 10 minutos presentas el negocio. Cuando hay una presentación uno a uno, lo que menos importa incluso es usted presentar el negocio. Eso es lo que menos interesa. Lo que más interesa en una presentación uno a uno es que tanta conexión tiene usted con el cliente, con la persona, qué tanto match hizo con la persona. Y ahí hay algo muy importante. Cuando usted logra que haya confianza y cuando usted logra que hayan cosas similares entre ustedes. ¿Cómo así? Cuando tú hablas con alguien, un ejemplo, yo me siento a hablar, no sé, por ejemplo, con Majo. Y Majo a mí me dice que ella trabajó, me dice, no, Andrés, mira, yo trabajé en lo que fue, digamos, Pacífico 2, de CISO, estaba ya de seguridad social y demás. Un ejemplo, cualquier cosa. Y a mí Majo me dice eso de una, hay un clic. Hay un clic, ¿por qué? Porque resulta que Andrés trabajó en Pacífico 2, hacía otro tipo de cosas o se dedica a la construcción en algún momento y hay algo que indirectamente uno. Y le digo, sí, ve, uy, Majo, mira qué chévere. Yo también trabajé en la construcción de Pacífico 2, como encargado, digamos, de las vías, o en fin. Uy, Andrés, qué bien. ¿Y cuánto tiempo trabajo allá? Y se une una conversación. Y hay una conversación muy amena en la cual usted empieza a tener mucha similitud con la otra persona y empieza a haber confianza, y empieza a haber demasiada confianza, pero eso va mediante usted que tanto pregunte, qué tipo de preguntas hagas a tu cliente y qué tanto sea la conexión que logres generar. Eso es muy importante, ¿cierto? Para que tú logres saber qué solución le puede brindar a la persona. Por Y mira de que desde una buena presentación tú puedes empezar a construir la visión de ese prospecto. ¿Por qué? Pues porque cuando obviamente tú hablas con la persona, pues tú empiezas a obtener información de ella y empiezas a conocer qué es lo que ha construido a lo largo del tiempo. Entonces, ejemplo, hace poquito estaba hablando con una persona que conozco acá por donde yo vivo. Ella estudió una ingeniería y ya se graduó y ya lleva 1 año y medio trabajando como ingeniero, pero ganándose un mínimo. Entonces, cuando tú le haces entender como todo ese proceso que ella pasó, ojo, no estoy diciendo nada mal frente a la ingeniería ni nada de eso, pero cuando yo empiezo a decir que ella me haga decir que estudió 5 años, que está trabajando, que lleva 1 año y medio trabajando en una empresa como ingeniera agropecuaria y que se está generando un salario mínimo, ella misma está siendo consciente de lo que está hablando. Entonces, cuando yo ya le hablo de visión dentro del negocio, pues obviamente yo le estoy vendiendo ya la visión. Mira, aquí eso es un proyecto donde podemos escalar de 3 a 6 a 9 meses, pero le estoy ya hablando de meses o de 1 año o de 2 años y pongo casos de éxito. Entonces, para mí, siento que eso es muy importante porque no le estás diciendo que es un proyecto de 1 mes o de 2 meses. Entonces, muchas veces cuando vienen, ojo, esto no es una ciencia exacta, pero muchas veces cuando llegan personas y se van al primer mes, es porque no hubo una aclaración o no, o de pronto la persona no fue muy consciente de que esto era un proyecto más a largo plazo. Pero desde la propia presentación tú le puedes empezar a vender la visión a la persona y que cuando llegue a la persona a construir contigo, pues ya en su chip venga un poquito más trabajado porque le estás aterrizando objetivos claros de que esto no es un negocio de 1 mes, de que también les hago mucho el ejercicio. Venga, usted qué es lo que quiere, cuánto se quiere ganar. Entonces, cuando yo le pregunto eso a la persona normalmente me dice igualar mi salario.
Y yo, ok, ¿cuánto te demoraste para llegar a ese salario? ¿Cuánto tuviste que estudiar? Después de que te graduaste, ¿cuánto tiempo se demoró en conseguir trabajo? Ah, no, me demoré 6 meses y empecé a trabajar y ya llevo 2 años y apenas logré un aumento de salario. Entonces, mira que tú vas extrayendo información, información, información. Entonces, muchas veces me ha pasado de que la persona me dice, no, yo para llegar a estos, voy a decir cualquier cosa, para estos 4 millones de pesos llevo trabajando 10 años. Y la persona quiere iniciar este proyecto y en cuestión de 2 meses igualar su salario porque ese es el objetivo de la persona. Entonces, cuando yo le hago caer en cuenta eso a la persona y ser consciente, primero llega un socio muy aterrizado, llega un socio que sabe que tiene unos objetivos claros y que me está comprando una visión, pero porque le estoy hablando con claridad del proceso. Siento que es una parte clave para ir forjando esa visión que al fin y al cabo es lo que nosotros queremos, socios duraderos y que entiendan de que esto no es un proyecto de un mes o 2 meses. Y esa seguridad, ojo, y esa seguridad con la que tú dices eso, independientemente de que tengas resultados ya sea de un 500 o de un 900, si no los estás teniendo, yo digo que cuando tú logras transmitir confianza, que es el punto que dice Andrés, que es supremamente claro, a mí no me importa si la persona, por ejemplo, a mí no me importaba si mi patrocinador supiera de trading o no. Yo le copié a él por su seguridad, por su confianza, porque tenía claro qué era lo que quería. Y cuando una persona sabe lo que quiere, pues no importa si es muy técnico, porque al fin y al cabo, pues usted no va a ser el profesor de trading. Para eso está Julio Alsina, para eso está Jessica Ramos y para eso está todo lo demás. Pero uno se cierra porque tiene el objetivo claro. Entonces, usted le tiene que transmitir eso a la persona. Venga, mi objetivo es que en el 2025 pueda renunciar a mi trabajo y llegar a $1.000 o $1.500 por medio de este negocio digital y tan, 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 tan. Usted le está diciendo que es un experto en trading. No, pero usted le está transmitiendo una meta, un objetivo y quiere que haga, que sea parte de usted. Entonces siento que esos dos claves, el ir vendiendo la visión desde la presentación y poner sus objetivos como meta dentro de la presentación, genera más confianza que decir, venga que yo me gano $100 diarios de trading. Para mí, Jorge Raigosa, me firmo más por una persona que tenga esa seguridad, esa confianza de decir, estos son mis objetivos, estas son mis metas en lo personal, no sé. Listo, papi, gracias. Y sí, digamos, puntual de lo que habla Jorge, a mí me gusta hacer algo, me gusta hacer un ejercicio y para los que han visto que he hecho presentaciones uno a uno, como más que todo Majo, Pau, Dani, a mí me gusta hacer, cuando hablo en medio de la conversación pues, la persona me está contando qué quiere, cuáles son sus proyectos, cómo se visualiza y demás, en medio de esa conversación siempre hay una pregunta y es, ¿a ti qué te gustaría a mediano plazo? O cuál es como tu proyecto, tu visión a 3, 4, 5 años? Le pregunto yo a veces a la gente. Y por lo general mucha gente me dice, Andrés, yo quiero un apartamento. Yo me sueño consiguiendo un apartamento, ¿cierto? O yo me sueño renunciando a mi empleo, en fin. Y digamos que cuando son temas que conllevan dinero, conllevan gastos, por ejemplo, un apartamento, yo siempre procuro sentar la gente con números. Y eso es muy, muy bueno. Sentar la gente con números es muy bueno. Porque si, por ejemplo, yo le pregunto a Jorge que él qué hace, qué trabaja y después de saber muchas cosas, él me dice es que yo quiero un apartamento pues no sé, acá en Medellín, en el poblado. Y yo le digo, listo, Jorge, bro, ¿cuánto vale ese apartamento? ¿Qué cuesta ese apartamento? Y incluso puede que Jorge ni sepa, me dice, "Andrés, la verdad no sé, no es como mirado ni nada. Jorge, siempre hay que tener números claros, pero un apartamento en el poblado, bueno, pongámosle un precio cualquiera, 500 millones de pesos. ¿Qué puede llegar a costar un apartamento allá? Yo creo que por 500 no se lo muestran, pero estamos diciendo cualquier cosa, ¿cierto? 500 millones de pesos. Yo digo, listo, Jorge, súper bien, 500 millones. ¿Tú cuánto ahorras mes a mes?
¿Qué planes tienes para conseguirte ese apartamento? ¿Cómo lo quieres conseguir? ¿Un préstamo? ¿Qué? Dice, no, Andrés, pues sí, la idea es mirar un préstamo, pero digamos que yo mensual me da para ahorrar 500.000 pesos, ¿cierto? Entonces, de entrada te di un dato. Primero, que si tiene dinero, al menos tiene 500.000 pesos, le da para ahorrar mensual, que hay flujo. Pero, entonces tú también tienes que asentar la persona. Tú le dices, listo, 500.000 pesos. Entonces, tú coges tu celular, coges la calculadora y le dices, bueno, son 500 millones de pesos y te va a ahorrar 500.000 mensual, súper bien. Vamos a mirar tú en cuánto tiempo, si tú, ahorrando esos 500.000, lograras conseguirte ese apartamento. Así de contado. Revisemos de pronto cómo se puede hacer, teniendo en cuenta que de pronto tú tienes segunda opciones como un préstamo, pero también teniendo en cuenta que lo tienes que pagar durante muchos años. Si tú puedes y le divides 500 millones en 500.000, eso le da un aproximado, incluso podemos mirar, de 500 millones dividido 500.000 pesos, eso le dan 1.000. Y si lo dividimos en 12 para los años, dividido 12, más o menos en 83 años, porque se compraría un apartamento de 500 millones de pesos. Y cuando tú a la gente le haces ese tipo de sumas asentadas, reales, ahí, yo he tenido mucha gente que me mira y me dice, uy, Andrés, yo jamás en la vida había revisado eso. Andrés, yo jamás me había puesto a pensar ese tipo de cosas. Y cuando tú llevas a la gente a la realidad, pero no solo eso, sino que después le brindas una solución con este proyecto, es muy bueno. Es demasiadamente bueno porque tú le estás mostrando una visión a largo plazo. Y tú le puedes decir, mira, es que, bueno, está bien, digamos que son 83 años, supongamos que haciendo un préstamo y demás, pues que demores unos 60 o 50 años. Sigue siendo mucho. Yo a ti no te voy a decir que tú acá te vas a comprar ese apartamento en 2 meses, 3 meses ni en un año. Pero yo, así, yo a ti sí te garantizo que si trabajamos juntos, fuerte, que si haces las cosas bien, tú acá en 5 años, 6 años puedes conseguir ese apartamento. Y es mucho mejor 5 o 6 años que 50 80. ¿No les parece? Cuando tú le muestras ese tipo de visión a una persona, vuelvo y te digo, y eso son para presentaciones uno a uno, cuando tú haces este tipo de cosas con una persona, realmente puede llegar a conectar demasiado, conectar mucho. Ahora, después de usted tanto hablar con esa persona, que con ese ejercicio me firmé. Por ejemplo, vean María José, ¿cierto? Un ejemplo. Cuando tú después de saber la persona que necesita, un caso, digamos, puntual de Eliana tiene su hijo, me dijo de pronto que trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, salía, no le queda casi tiempo con su bebé, y después de yo saber que lo que ella necesita es estar ahí con su bebé, eso es lo que ella quiere, yo puedo decir, mira él, y yo siento que con este proyecto yo a ti sí te puedo dar una solución, podemos trabajar juntos y vamos a trabajar en pro de que con este proyecto tú en un año a 2 años puedas renunciar a tu empleo y puedas ser una mamá presente. Por medio de estos servicios, por medio de este proyecto, tú puedes hacerlo real. Y cuando tú le brindas la solución a la persona por medio de estos servicios, la gente se firma. Pero tú te interesaste por ella, te interesaste por saber Eliana qué necesitaba, cuáles eran sus sueños, qué quería, qué hacía. Y usted le brindó una solución a eso que ya tanto necesita. Reafirmar también en medio de lo que es la presentación ahí o la conversación en esos momentos. Jorge iba a decir algo. Sí, a mí al principio, brother, a mí me costaba mucho hacer esas preguntas. Digamos que las preguntas más venenosas, entre comillas venenosas, o ese tipo de ejercicios que como que digamos confrontan a las personas son los más difíciles. Pero si usted no los hace, nunca se va a volver bueno haciendo ese tipo de cuestionamientos o dando esa información. Lo que le podemos recomendar es, listo, usted no puede tener la experiencia, pero usted sí se puede preparar y usted sí puede hacer una estructura de qué tipo de preguntas y hacer el ejercicio matemático desde antes de, para obviamente en varios escenarios. Bueno, la persona quiere un viaje. ¿Cuánto puede costar un viaje? Tan y practicarlo. Bueno, la persona quiere un carro. ¿Cuánto puede costar? O sea, usted sí puede estructurar un paso a paso en diferentes escenarios, para la persona que quiere una casa, para la persona que quiere un carro, para la persona que quiere un viaje, para la persona que quiere mm, renunciar a su trabajo
en el corto plazo. Entonces usted sí puede tener una estructura de qué tipo de preguntas puede hacerle a esa persona. Ah, bueno, ¿quieres renunciar? Bueno, vamos a ir en búsqueda de esa renuncia progresiva en el tiempo y le haces una proyección de cómo debería renunciar la persona teniendo en cuenta los gastos fijos y demás. Entonces, miren que no se trata de que digamos, que es que no lo hacemos porque no sabemos cómo o no tengo la experiencia o me da pena. No, pues usted puede tener anotadito toda esa estructura y seguramente te vas a equivocar y seguramente vas a hackear y seguramente no lo vas a decir tan seguro y tan confiado, pero si usted no lo hace, nunca se va a volver bueno. Entonces, muchas veces yo me limitaba mucho porque me afectaba el que yo me equivocara y el que sí me ponía rojito y muchas veces me salían con más conocimiento la otra persona y me daba tres vueltas. Sí, esa es una realidad. ¿Y qué le toca a uno? Ponerse coloradito y listo y ya. Y la constancia al final, después de un buen tiempo, la persona se llegó a firmar conmigo cuando esa persona me cuestionó y literal me hizo caer en cuenta de muchos errores. Ya. Cacheticos los rosaditos, pero eso me permitió pasar la pena y después de que usted pase la pena una vez, dos veces, ya eso ya vale huevo. Necesitamos que pasen la pena rápido para que les quite la boba y se dan cuenta de como que sí, me puse rojito en el Zoom, en la presentación y qué pasó ahí después de nada. Para mí eso es también un punto clave, que pase la pena rápido, que se equivoque rápido para que se dé cuenta que no pasa absolutamente nada. Sí, es total. Veas que uno como líder debe de permitir que sus socios se enfrenten a ese tipo de situaciones. Uno como líder no puede pretender tener ahí el socio amarradito y venga, yo le presento y le hago todo, porque es que si ahí le dicen que no, le pasa una situación como esa, se me raja, pero hay que soltar. Usted tiene que permitir que sus socios le digan que eso no sirve. Tiene que permitir que sus socios se sienten con un prospecto y el prospecto le dé dos o tres vueltas. Es bueno, se aprende. Y eso no nada más le ha pasado a Jorge. Yo creo que a los que tenemos de pronto un poco más de experiencia nos ha sucedido en algún momento que usted se siente con un prospecto o sea, y su prospecto sepa más que usted y lo enrede, ¿cierto? Es normal. Pero también es muy bueno cuando usted se sienta y empieza a hacer este tipo de cosas, empieza a hacer este tipo de preguntas y demás, y usted cada vez va aprendiendo, y va aprendiendo, y va aprendiendo a cómo llevar un uno a uno de la mejor manera, ya cómo aprender a interesarse por la persona, darle la solución mediante lo que decide económico. Vamos. Lo que dijo Jorge es súper bien. Primero que todo, muchachos, buenas tardes, feliz domingo de cierre. Lo que dijo Jorge es muy cierto, pero yo siento que en un caso de esos, cuando uno va a poner ese ejemplo, uno lo debe hacer de una manera muy genuina y no desde la arrogancia, no desde el ego, no con ese tonito maluco hacia la persona, sino como decirle a la persona, mira, es que yo empecé en esto porque me di cuenta de que en esa industria puedo hacer más que de pronto con mi carrera, puedo empezar, me puedo retirar joven e incluso, entonces no hacerlo como para que la persona se sienta como atacado, sino desde una parte muy genuina y de que uno realmente está interesado por ayudar a esa persona. Porque ha pasado de que a mí me pasó una vez cuando estaba empezando, que Daniela yo creo que se acuerda que me tocó con una mujer demasiado conformista, o sea, yo le colocaba miles de ejemplos y a esa mujer, o sea, no la pude cerrar, no la pude cerrar. Ese día le pasó algo, tuvo que salir, yo le dije a Daniela, vea, gracias a Dios y no seguí más en ese cierre. Pero uno se encuentra de todo y ahí es donde uno también aprende a quemar muchas objeciones y a saber manejar a los prospectos. Listo, Majito, muchas gracias. Sí, estas cosas a veces suceden y pasan con clientes, pues madre, y le provoca a uno como trágame tierra, pero hay que pasar por ese tipo de cosas, hay que pasar por eso. Ahora, ¿qué no hacer en un espacio uno a uno?
Y usted aquí no debía hacer en un espacio uno a uno con una persona. Es usted llegar, sentarse con la persona y decirle, Jorge, ¿qué más? ¿Cómo va? Vea, listo. Este es el negocio. Para que le sacó el computador y le abrió las diapositivas de un global y se fue. ¿Y por qué emprender? ¿Quiénes somos? Y esto es economy, estos son los servicios, esto es ECA, esto es Manara. Imagínense usted sentado 1 hora con una persona mostrándole diapositivas. Usted no sabe la persona, dónde trabaja, cuánto se gana, qué necesita, si tiene hijos. Si la persona lo único que quiere es meter plata y triplicar así de la nada, y usted perdió 1 hora presentándole el negocio porque nunca supo la persona que era lo que quería. O sea, literal, perdiste 1 hora, hora y media de tu tiempo, sí, por no hacer preguntas. Entonces, eso no se hace. Para una presentación uno a uno, diapositivas, incluso es lo que menos importa. Para una presentación uno a uno, aunque hay gente muy visual, claro. O sea, a veces es normal que de pronto tú, únicamente puntual, cuando vas a decir, mira, es que tenemos estos servicios y esta es la solución a lo que tú necesitas, le muestres Manara, le muestres el servicio así, pum, 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 y se fue. Listo. Hay gente que es muy visual, pues tú lo haces, pero tú vas aprendiendo. Sin embargo, lo más, vuelvo y le insisto, lo más importante dentro de un espacio uno a uno es conectar con el cliente, conectar con la persona. Eso es todo. Incluso si a usted se le olvidó decirle que teníamos Manara, vea, a veces se firma. Si usted hizo match con esa persona y si usted generó confianza y conexión, la persona se le va a firmar. Por eso lo hecho, usted es interesado por ella, mostrarle una solución a eso que ella necesita por medio de estos servicios y por medio de este proyecto. Entonces, por eso uno a uno, si no, entonces conecta el sistema y es verdad. Entonces, con un uno a uno, eso es lo más importante, conectar con la persona e interesarse por él. Ahora, un espacio masivo, ¿cierto? Un espacio masivo es diferente. Y le voy a hacer la misma pregunta. Si somos un grupo acá de 14 personas y salimos a comer todos, pero digamos yo salgo por primera vez en ese espacio, me voy a ver con la persona que quiero comenzar a tener algo. Y de nuevo aplica para ustedes como mujeres. Salen con sus amigos, usted sale con la persona que quiere conocer dentro de ese círculo de amigos. Imagínate si sería cómodo, o quiero que me digan si sería cómodo o no sería cómodo que esa persona, delante de todos sus amigos, ahí, todos hablando, parchando, como llaman, esa persona empieza a preguntarle por sus sueños, por sus metas, por usted qué hace, y empiece con ese tipo de preguntas como si estuvieran solos. ¿Sería cómodo o no sería cómodo para usted? Yo creería que no, que cuando tú te sientas círculo de amigos y personas, el tipo de preguntas y lo que tú haces se tiene que ir o desenvolver de otra manera. Lo mismo aplica para lo que es una presentación masiva. Cuando es una presentación masiva, si tú has visto todas las presentaciones del sistema, las presentaciones que hacemos los miércoles, los espacios que hacemos, las presentaciones masivas se enfocan en algo muy, muy, muy diferente. Tú lo único que haces es darte a conocer un poco y en medio de la presentación, que ahí sí o sí tiene que haber una presentación con diapositivas, ¿cierto? En medio de esa presentación, tú lo que tienes que ir haciendo es tratar incluso de ir resolviendo las objeciones en medio de la presentación que tú por lo general sabes que las personas tienen. Objeciones como qué, como que usted en medio de la presentación hable de que es un sistema piramidal y que no lo es, o el por qué es, por qué y economía, o por qué esta empresa tiene un sistema totalmente legal y regulado, ¿cierto? Que son muchos, por lo general, objeciones que tiene casi todo el mundo. El que tú le transmitas en medio de esa presentación a las personas por qué el trading sí funciona, pero por qué a otras personas no le ha funcionado, por qué tantas personas dicen que esto no sirve. Que en medio de esa presentación usted le diga a la gente que independientemente de cómo trabaje y cómo tenga sus horarios de empleo, el tiempo no es una excusa para hacer este negocio. Que independientemente de que tenga todo el dinero o no lo tenga, el dinero se puede conseguir si lo pone como prioridad. Que en medio de esa presentación usted resuelva esas objeciones y esas dudas.
Ahora, tienen que estar también pendientes a qué tipo de preguntas haces a tu público en medio de las presentaciones. Que tú no vayas a hacer una pregunta donde me pase la que me pasó a mí ahorita, que les pregunté a usted y nadie respondió por el chat, ¿cierto? Ese, ese tipo de preguntas tú tienes que saber hacerlas. No puede haber preguntas tan abiertas dentro de lo que es un espacio masivo, porque si tú estás conectado con 50 personas en un Zoom y tú haces una pregunta muy abierta y nadie te responde en el chat, va a ser incómodo para ti, va a ser incómodo para las personas que están, porque, madre, mira, a este muchacho nadie le respondió. ¿Será que es que a nadie está interesado? ¿Será que es que a nadie le está gustando? Ese tipo de preguntas, por eso tiene que ser muy preguntas como, póngame en un 7 si sí o póngame en tal si no. Preguntan muy así, muy cerradas, como le dice Majo, ¿cierto? No puedes pretender hacer preguntas en un espacio masivo así tan amplias. Entonces, en un espacio masivo, independientemente de qué tantas personas haya, lo único es, tú tienes que tener la información muy clara de tú realmente qué es lo que estás mostrando. O sea, tú tienes que tener la info muy clara de realmente qué son los servicios que tú estás mostrando y qué es la oportunidad que tú estás mostrando a la persona. Y claramente al final, sí o sí, siempre he dicho un llamado a la acción mostrando la visión de, porque también he visto que hay personas que me han pasado, que me han presentado el negocio, he puesto a que me presenten el negocio y no me presentan la parte la parte de distribución, la parte de mostrar la visión, sino que únicamente llegan hasta la parte del trading. Y, o sea, tú también tienes que mostrar a la gente una oportunidad que hay tan grande dentro de la industria del network marketing. O sea, si tú no estás mostrando esta parte, incluso te está dando miedo mostrar la parte del network marketing, es porque tú aún, tu creencia y tú no estás convencido de lo que estás haciendo. O sea, hay personas que les puede llegar a interesar mucho más este modelo de negocio que incluso hacer trading. Y es completamente normal. Entonces, la diferencia entre un uno a uno y un espacio masivo, como lo ven, es completamente diferente. Ahora, ¿cómo hago para yo aprender a dar una buena presentación? ¿Cómo hago para yo realmente comenzar a coger ese hilo y hacerlo de la mejor manera? Sí o sí, tienes que sentarte con tu líder cuando hago un uno a uno contigo, pero sentarte con atención y estudiar. Agenda en mano, que estés copiando, que estés anotando, qué pregunta de tu líder, qué hizo tu líder, cómo cerró la persona, o sea, qué pasó en medio de ese uno a uno, ¿cierto? O de ese dos a uno. Lo mismo para las presentaciones masivas, que ¿por qué te tienes que interesar y cómo aprender a hacerlo? Hay que verse presentaciones. Y verse presentaciones no es usted sentarse a estar pegado del celular, haciendo otro tipo de cosas, simplemente que te vean ahí conectado y ya. Sentarte a hacer una presentación es que usted coge una agenda, un lapicero, poner una presentación de Prada, se me fue el nombre, de del 5K. Bueno, una presentación mía, una presentación de Jorge, una presentación del que sea. Pero usted sentarse, Kevin Arias, sentarse a ver una presentación de cualquier persona del sistema y comenzar a rayar qué le gusta más de este, qué le gusta más de este, qué dice este que le gustó más y estudiarla. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y así aprendimos absolutamente todos. Tú no puedes pretender aprender a presentar si ni siquiera te estás preocupando por conectarte a una presentación a revisar cómo lo hacen. No vas a aprender nunca, nunca. Y eso es algo muy importante. ¿Verdad? Nosotros a veces decimos, fue madre, la gente, ¿por qué no se nos firma? ¿Por qué los resultados y demás? Y estos días, como les digo, que me conecté con muchos de ustedes, me pude de pronto identificar que ese era un tipo de falencia que hay, o que había. Y es el tema de que, pues, no estamos sabiendo transmitir la información. ¿Cómo aprendemos a transmitirla? Escuchando cómo los líderes, cómo las personas con resultados transmiten la información. Así tú aprendes también a transmitirla, sentándote, viendo una presentación y anotando realmente cómo es que se hace. Y pues claramente, como le decía Jorge, pues fallando muchas veces, pasando penas.
sea, es la única. ¿Usted cómo aprende a nadar? Nadando. Es la única forma que usted aprende a nadar es nadar. Entonces, eso es bastante, bastante importante. Ahora, espere que les tengo por acá una sorpresita. Hay alguien que se quiere conectar un momentico a la sala. Que yo lo había invitado, o la había invitado. ¿Qué creen ustedes que la había invitado o lo había invitado? Para que hiciera parte acá de la sala un momentico, porque sé que nos puede aportar demasiado. Sé que tiene bastante conocimiento, mucho conocimiento. Entonces, ya por ahí en unos 2 minuticos va a entrar a la sala para aportarnos un poco. Pero es eso, resumidas cuentas, espacios uno a uno, conectar con el cliente, espacios uno a uno, conectar con la persona, interesarse por la persona. ¿Qué necesitas? Yo te brindo una solución, ¿cierto? Hora y media, 2 horas sentados, hora y media, 2 horas sentados que usted escuchó la persona. O sea, incluso en un espacio uno a uno, gana el que menos hable. Entonces, el que más tiene que hablar es tu cliente. Tú lo único que haces es escuchar, ¿cierto? Y luego brindarle una solución por medio de, ahora, un espacio masivo. Un espacio masivo, pues, como les decía, completamente diferente. Presentación, sí o sí diapositivas, y en medio de que tú vas haciendo la presentación, vas resolviendo objeciones que tú sabes que sí o sí se tienen, que tú sabes que sí o sí se tienen dentro de, o sea, cuando a ti te presentan el negocio. Eso es una presentación masiva y eso es una presentación uno a uno. ¿Cómo aprendo a desarrollarlo de la mejor manera? Estudiando, educándonos, sí o sí, estudiando o educándonos. Es la única manera de que tú aprendas a transmitir la información de manera correcta. No hay más. Porque si tú no te preocupas por aprender ni siquiera a presentar el negocio, pues entonces, ¿con qué nivel de seriedad lo estás llevando? O sea, ¿con qué nivel de seriedad estás haciendo realmente este negocio? Si no te estás preocupando ni siquiera por eso. A mí nunca me dijeron, Andrés, mira, nos vamos a hacer. Entonces, a mí nunca hicieron lo que hicieron con lo que hemos hecho con ustedes, de decir, venga, presénteme en el negocio y cómo lo estás haciendo. Cero. Incluso cuando yo inicié en las redes de mercadeo, vuelvo y le digo, la modalidad era totalmente diferente. Sáqueme gente, yo le presento y ya. Pero en ese sáqueme gente, yo le presento, pues yo me sentaba, revisaba cómo mi líder lo estaba haciendo, qué estaba, cómo presentaba, cómo cerraba y lo hacíamos, ¿cierto? Y bueno, por acá ya se conectó la sorpresa que se tenía para este espacio y yo creo que Cristian Prada es una de las personas que más nos puede ayudar y más nos puede aconsejar, dar información en cómo se hace un uno a uno o en las diferencias que es un uno a uno y las diferencias que es un espacio masivo, en qué es interesarse por una persona y en cómo encontrar el dolor de esa persona y pues claramente con algunas preguntas puntuales y darle una solución por medio de lo que es economía. Entonces, Chris, muchas gracias por haberse conectado a ese espacio. Los micrófonos todos tuyos. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por invitarme aquí a este espacio, este equipo que quiero un montón. Tengo que estar pendiente de mi WhatsApp porque Julio está en reunión y ahora tengo que entrar en un rato. No sé exactamente en cuánto, pueden ser en 5 minutos, pueden ser en una hora, no sé. Eso va a depender de cuando me avise. Pero mientras tanto, le dije a Andrés que quería aprovechar para estar con ustedes en este espacio. Quiero saber, antes de yo ponerme a hablar y darles como un poco mis recomendaciones sobre el tema, si tienen alguna pregunta con respecto al manejo de estos dos espacios, si tienen alguna pregunta puntual, háganmela en el chat, abran el micrófono. Eh, Creo que es importante, ¿no? Que sepamos dominar esto. Para mí siempre ha sido uno de los temas más importantes. Yo siempre he dicho que las tres habilidades más importantes de un networker que te hacen ganar mucha plata son prospectar, presentar y promover. Son las tres claves. Si tú eres un maestro en esas tres, las demás, eh, puede ser que no seas el mejor, pero si tú eres un maestro en esas tres, siempre vas a ganar billete.
A mí me dijeron desde el día uno en Network Marketing hace 12 años, eh, hace 12 años me dijeron que el que más dinero ganaba era el que siempre estaba adelante presentando y el que tenía el marcador en la pizarra. Desde ese día yo dije, pues entonces yo voy a ser el que presente y el que entrene, porque yo entendí que esa persona era la que más plata ganaba. Entonces, por eso me encantan estos espacios, pero me ofrezco, porque definitivamente creo que cuanto más, además que después entendí que la persona que más entrena, también es la que más aprende. El nivel más alto de aprendizaje es enseñar, porque cuando tú estás dando, es como cuando uno señala. Cuando uno señala, hay un dedo apuntando para el otro, pero hay tres que le están disparando a uno. Entonces, cuando uno está entrenando, uno le está hablando al otro, pero uno mismo se está hablando y uno mismo se está educando. Entonces, ahí entendí por qué realmente la persona que entrena es la que más dinero gana, porque normalmente el que está siendo entrenado no le da tanta importancia, pero cuando uno habla, el inconsciente recibe la información porque es la voz propia. Entonces es una forma muy fácil de programarse y enseñándole a otro. La gente a veces se cohíbe de enseñar por el tema del síndrome del impostor, que no tengo resultados, pero si supieran que la manera más poderosa de uno entrenarse es enseñándole a otro, esa es la forma más fácil de uno convencerse de algo. Entonces, déjenme saber si tienen alguna pregunta con respecto a estos dos espacios de presentaciones. Y si no, entonces pues, yo les voy a dar un poco la perspectiva de lo que yo tengo y de cómo yo aplico o cómo yo hago esos dos espacios o las cosas que yo tengo en cuenta a la hora de utilizar estos espacios. Yo creo Hablen que es ahora o que callen para siempre. Eso, muy bien. yo creo que, bueno, una de las preguntas que quería hacerte, claro que me imagino que dentro de lo que vas a hablar lo ibas a decir, y es el tema de que, ¿qué preguntas puntuales le haces tú a una persona en medio de un uno a uno? Ok. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque definitivamente, definitivamente yo no soy, cuando estoy hablando, cuando estoy en una presentación uno a uno, y de hecho esto se lo pueden preguntar a Susana, que el otro día me pidió que le ayudara con un cierre y era una presentación cierre y nunca saqué la diapositiva. O sea, nunca saqué la lámina, nunca saqué la diapositiva. La persona que una persona que ya tenía experiencia en network marketing, de hecho, en trading también ha ganado ya 7 cifras. Al final le dijo, oye, me gusta, quiero hacerlo, pero quiero ver algunos espacios adicionales. Y nunca saqué la diapositiva, ¿no? Nunca, ni siquiera leí el plan, se lo expliqué por encima. Porque las personas piensan que la presentación de negocio, llámese de forma masiva o llámese uno a uno, tiene que ver con la información. En estos días alguien que en algún momento hizo parte de mi red, que en el pasado, no aquí en economy pero sí en algún momento compartimos en una compañía, y él dice que yo soy su mentor, él está en una compañía de productos. Y me escribió, me mandó un mensaje justamente hace como 2 días y me dice, Cris, ¿cómo haces para que todo el mundo te diga que sí? Porque yo quiero saber cómo haces para que se firmen contigo. Mi compañía tiene el mejor plan de compensación. Hoy me comparó con el plan de compensación de TLC. Me dijo, este es 10 veces mejor, no sé qué. Entonces yo le dije, mira, primero a mí todo el mundo no me dice que sí. A ti te expliqué el negocio y tú me dijiste que no. Segundo, eh, una de las razones por las que no estás cerrando es porque tú te estás enfocando mucho en el plan de compensación y a la conversación me remito. Y la realidad es que en una presentación uno a uno lo más importante es la conexión. Entonces, cuando yo me siento a hablar con una persona, yo voy a hacer preguntas. Hoy en día muchas veces en base a lo que la intuición me diga, ¿no? Yo primero me pongo a hablar con la persona, entonces quiero saber quién es. Yo normalmente empiezo un espacio en una presentación uno a uno diciendo, por ejemplo, Dani, ¿cómo estás? Oye, mira, sabes que Andrés me ha hablado súper bien de ti, pero cuéntame, yo quiero oírlo de tu boca, cuéntame un poco de ti, cuéntame un poco a qué te dedicas, qué haces, si tienes familia, si no tienes familia. Es como mi primera pregunta de ley, porque puede ser que es cierto, lo ideal es que a uno le den información antes de saber con quién diablo está hablando. O sea, uno vaya preparado
a la pelea, al asunto, pero a mí me gusta escuchar la información del mismo prospecto, porque así, de paso, una de las cosas en las que yo me fijo mucho es en su expresión corporal, en cómo habla, en si está cómodo o no está cómodo hablando conmigo. Entonces, la persona empieza a contarme, no, mira, ¿sabes qué? Yo me dedico a esto, me dedico a lo otro, bla, bla, bla. Pues cuando ya yo empiezo a escucharlo y empiezo a darme cuenta si es una persona que no tiene experiencia en redes de mercadeo, porque digamos que voy a hacer preguntas muy puntuales dependiendo de si sabe o no sabe de network. Si no tiene ni idea, no tiene experiencia en redes de mercadeo, yo me voy a enfocar en preguntarle un poco cómo se siente con respecto a su trabajo. No, una de las cosas que nunca haría en una presentación es atacar lo que una persona hace, jamás, porque los seres humanos cuando nos sentimos atacados nos ponemos a la defensiva. Entonces la persona me puede decir, no, mira, es que yo me dedico a hacer Uber, etcétera. Entonces normalmente la gente dice, no, pero si eso hoy en día hacer Uber está hecho mierda, eso no sirve para nada, ya la gente ya no gana lo mismo que hace 3 años. Y puede ser que sea cierto. Los conductores de Uber ya no ganan lo mismo que cuando empezó la plataforma. Pero si yo se lo digo, la persona va a decir, no, a mí me va re bien. Si el último día no sé cuántas carreras y no sé qué, va a salir a la defensiva porque a nadie le gusta que le hablen mal de lo que uno está haciendo. Si no, miren, hay casos, y yo siempre lo explico de esta manera. En algún momento una vez iba con mi esposa en el carro. Yo tengo un tema y es que cuando yo era niño, mi papá le pegó a mi mamá y yo detesto ver una escena en la que un hombre esté maltratando a una mujer. Me puede, hoy en día ya lo controlo más, pero en su momento me sacaba de casillas y yo iba en el carro y vi esa escena en una parada de bus y me bajé del carro y me fui a discutir con el tipo que le estaba metiendo la mano a la otra. Y cuando me metí, la otra me fui a pegar, es que no se meta, que es mi marido sabe lo que está haciendo. Entonces, entonces cuando me subí al carro y acá, ¿verdad? Y me fui. Pero eso es lo que pasa cuando se meten con algo que esté bien o esté mal, nos importa. Entonces, puede ser que mi trabajo no me esté dando lo que yo quiero, pero si me hablan, si a mí me están prospectando y me hablan mal de economy, me cierran. Automáticamente puede ser que yo sepa que hay retos, etcétera, pero inmediatamente me cierran. ¿Por qué? Porque ya yo me siento atacado y cuando uno se siente atacado, uno se pone a la defensiva. Entonces, yo qué hago es elogiar. Yo le digo a la persona, oye, pues me alegra eso que estés haciendo Uber, significa que eres una persona de mente abierta. ¿Por qué? Porque es una manera diferente de generar ingresos. Eres una persona que sí o sí tiene que tener una disciplina a la hora de salir a la calle porque es igual de fácil no salir a conducir que salir a conducir. Uno puede recibir una carrera y decir, no, a esta no voy. Y al final del día terminó sin producir. Pero definitivamente una persona que está en ese medio es una persona que sabe que sí o sí tiene que llegar a la casa con alguien. Yo te felicito por eso, eso habla súper bien de ti y lo elevo. Y la persona dice gracias y ahí es donde empieza a sacarme, digo yo, la mierdita que lleva adentro. ¿Por qué? Porque empieza a decir, no, pues sí, la verdad es que me la paso todo el día por fuera, pero no me da tiempo de estar con mis hijas, además ya estoy cansado, no sé qué, las comisiones, bla, 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 no sé qué, si sé cuánto. Entonces yo ya sé, ahí noté que está cansado. Otra pregunta que le puedo hacer es cómo se ve en los próximos años con respecto a ese trabajo. Yo le pregunto, oye, Dani, ¿tú te ves haciendo eso toda la vida? O sea, tú te ves dentro de 2, 3, 5 años, ¿realmente lo haces porque te apasiona o solamente es una manera de generar dinero? Porque evidentemente también a veces los networkers caemos, es un error que comete uno muchas veces de atacar un profesional, que no, que es doctor, que es mejor a ser emprendedor, que no sé qué, si sé cuánto. Y oye, hay gente que es un doctor no solamente porque es una profesión que da plata, sino porque les gusta ser doctores. Entonces, si yo los ataco y le digo, oye, no, renuncia, esto es para que dejes de ser doctor, le estoy vendiendo el negocio de la manera incorrecta. Yo no quiero que él deje de hacer lo que está haciendo. Yo lo que quiero es que él compre lo que yo estoy haciendo y lo haga paralelo a lo que él hace. Ya está. Entonces, mi pregunta es, oye, ¿te ves dentro de 2, 3, 5 años haciendo exactamente lo mismo? ¿Cómo tú te sientes con respecto a eso? ¿Qué planes tienes? Ya. Y cuando ya yo le pregunto eso, entonces inmediatamente la persona evidentemente me va a dar una respuesta y muy seguramente sobre esas respuestas yo me voy a ir metiendo hasta llegar al punto de qué, de hacerle ver que necesita
definitivamente una segunda fuente de ingreso. Estamos hablando de una persona que no tiene experiencia en network, alguien que entra por primera vez al mundo de los negocios digitales, etcétera. Esa es mi conversación, va a ir muy dirigida a eso. Voy a tratar de que sea muy genuino. Yo les recomiendo de alguna u otra forma buscar, es muy difícil darle un ejemplo, pero buscar la manera de que haya, de que la persona se ría. ¿Por qué? Porque cuando la gente se ríe, inmediatamente empieza a segregar ciertas hormonas que le bajan las defensas. Ya no está a la defensiva. Hay que buscar la manera de romper ese hielo. Y evidentemente, una de las maneras más fáciles es sonreír, ¿no? Es siempre estar sonriendo. Cada vez que termines una pregunta, pégate, pélale las muelas al que sea, ¿no? Dani, ¿cómo te sientes con respecto a eso que estás haciendo? ¿Sí te ves dentro de 2 o 5 años haciendo exactamente lo mismo? Y la persona va a hacer exactamente lo que acaba de hacer Dani, va a sonreír. Ya automáticamente, yo lo dije el otro día, creo que fue el martes, y el sábado, yo se lo escuché a Laín, está demostrado científicamente que cuando la persona sonríe, el estirar estos músculos activan en la amígdala la segregación de ciertas hormonas que relajan al ser humano. Yo necesito eso. Yo necesito que la persona se relaje, esté tranquila. Entonces, evidentemente, yo voy a ver un poco su expresión corporal. Eso en programación neurolingüística, eso se llama calibrar, que eso ya es un tema mucho más profundo, pero luego podemos sacar un espacio para hablar de calibración. Pero, por ejemplo, si la persona está así, escuchándome, significa que lo tengo o la tengo. O sea, ya, inmediatamente. Si la persona está así, con su cuerpo inclinado hacia mí, significa que ya. O sea, la tengo acá. Si la persona está así, significa que todavía está distante. Entonces, yo tengo maneras de controlar eso. ¿Cómo? Bueno, esto es programación neurolingüística pura y dura, pero es una forma de hacerlo y es a través de mi cuerpo. Yo voy a entrar en una calibración con la persona usando mi cuerpo para que nosotros los seres humanos tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Entonces, sin decir nada, yo puedo, yo puedo hacer que la persona entre en un estado de relajación a través de mi cuerpo. Claro, yo debo practicar, yo debo evidentemente, al principio lo voy a hacer muy de manera consciente, pero con la práctica lo puedo mejorar. Y es que si la persona se hace así y yo estoy así, lo primero que yo hago cuando la persona se echa para atrás es que yo me echo para atrás también y me alejo, porque ahí estoy calibrando. Y luego yo voy a hacer el siguiente movimiento. Voy a hacer un movimiento como, por ejemplo, girar la cabeza, esperando a ver si la persona gira la cabeza. Si luego vuelvo y la muevo y la persona la mueve, yo ya entendí que estoy calibrado, ya calibré con la persona y lo que voy a hacer después es acercarme para que la persona se acerque. En ese momento yo ya sé que corporalmente tengo la conexión con la persona y puedo empezar a hablar con él. Claro, eso lo puedo medir muy fácilmente, tal vez si estamos en persona. Calibrar a través del Zoom es mucho más complejo porque hay factores evidentemente que pueden jugar, pero yo tengo que estar muy pendiente sobre todo de sus expresiones corporales, si la persona se aleja, si se acerca, porque eso me está indicando si la persona está conectando o no está conectando con la información que yo le estoy dando. Ah, luego de que ya entré en conversación con la persona, voy a buscar algún punto en común. Esos son tips de ventas donde tal vez si la persona me dice que es conductor de Uber o tal vez me va a decir, no sé, que tiene hijos, entonces yo le voy a decir, yo tengo 2 hijas. Si la persona, por ejemplo, ejemplo real, si la persona me dice que le gusta el fútbol y me dice que le gusta el Barcelona, yo no le voy a decir que me gusta el Real Madrid, eso se los prometo. ¿Por qué? Porque yo no sé si es un barcelonista antimadridista. Y si es antimadridista, me jodí, ¿ok? Entonces, si a mí, si a mí me dice que le gusta Messi, yo no le voy a decir que a mí no. Yo le voy a decir, no le voy a mentir, yo le voy a decir, mira, me encanta la forma en la que juega Messi, marcó una diferencia en el Barcelona y creo que definitivamente es uno de los mejores jugadores de la historia. Ya, pum, listo. Ahí hice un ensamble.
Pero si le gusta el fútbol, voy a tratar de tocar un tema similar. Si veo que le gusta viajar, si veo que le gusta, entonces le voy a decir, oye, sabes que a mí también me encanta Nueva York, no sé qué, y empiezo a crear esa empatía en cosas puntuales. La parte más importante de una presentación uno a uno, chicos, es esa. Si yo me la salto para ir directamente a la presentación de negocios, bueno, aquí creo que todos son adultos. Sí, es como que yo quiera tener relaciones sexuales sin preliminares. O sea, es como que ya bájate la ropa y chao. No, no funciona. La persona no va a conectar con la información. Entonces yo necesito entrar en un buen ambiente con la persona. Y a veces, se los juro, no me demoro 10 minutos en dando la información y aún la persona me dice que sí. Porque simplemente creamos una relación. Y recuerden que la gente toma decisiones porque le gustaste, porque confía en ti y porque siente autoridad. Entonces, cuando tienes esa conversación y la persona ya entró en esa confianza, es más fácil venderle lo que sea. Entonces, una vez ya creaste esa conversión y demás, viene la parte de la presentación de negocio. En la parte de la presentación de negocio, así como es de importante, así como es de importante la conexión con la gente, en la presentación de negocio, la parte más importante es tu historia y por qué tú decidiste emprender. O sea, a nadie le importa si la compañía se llama eConomy o se llama, no sé, eh, Nuskin. Da igual. No importa da igual, o sea, no importa. Lo más importante es por qué tú decidiste emprender. Entonces, ahí tú tienes que contar la historia. Y una historia, la mayoría de gente piensa que una historia tiene que ver con resultados y no. Contar una historia tiene que ver con quién eras antes de empezar, de emprender, qué era lo que te dolía antes de empezar o emprender. Ahí yo te recomiendo que hayas prestado mucha atención a lo que a la persona le duele, tiempo, dinero, etcétera, porque el dolor conecta más que las pasiones. Entonces, yo, por ejemplo, le diría a la persona, mira, ¿sabes qué? Yo sé lo que es tomar la decisión de emprender de formas diferentes. En mi caso personal, yo no hice Uber, pero tomé la decisión en un momento muy difícil de mi vida, donde necesitaba ganar más dinero, de irme del país y dejar a mi esposa, dejar a mi hija. Ahí le estoy contando mis dolores y le estoy hablando de quién era Cristian Prada antes de emprender. Y me fui 10 años atrás, pero esa es la cosa, que el dolor donde puedo contar. Entonces le digo a la persona, yo me fui del país, estaba recogiendo fruta, no es el trabajo del que me sienta más orgulloso. Para hacerlo reír, le digo, nunca he conocido a nadie que me diga que quiere ser el recolector de fruta mejor pagado del mundo. Eso no, hasta el día de hoy no lo conozco. Entonces, la persona se echa una sonrisa y de una vez dice, tiene razón. Entonces, yo le digo a la persona, y estando en esa situación, conocí este modelo de negocio. Estando en ese momento, justamente me presenta una oportunidad como esta. Es, ¿quién era Cristian Prada antes de conocer la oportunidad? ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión? ¿Y cómo me siento? Si ya he tenido resultados, puedo contarle, hablarle un poco de los resultados, ¿no? Y cuando hablo de resultados, no me refiero, por ejemplo, yo no siempre le digo a la persona que gano lo que gano, porque dependiendo del perfil, lo mato o lo firmo. Si yo le digo a una gente que yo me he ganado, que yo en un mes me ganaba hasta 100 millones de pesos aquí en Economy, la gente no lo va a creer. Entonces yo le voy a decir a la persona que gracias a este modelo de negocio, yo he logrado salir de deudas, yo he logrado viajar con mi familia sin decir cifras, he logrado cambiar mi mentalidad o simplemente le puedo decir, porque en algún momento tuve que decirlo, mira, ¿sabes qué? Gracias a este modelo de negocio estoy pagando las deudas. No te imaginas el tiempo que me costó encontrar algo que me permitiera mantener mis pagos al día y poder tener la tranquilidad de empezar a reducir eso para que algún día ya deje de ser así. Porque también la gente piensa que es que uno tiene que decir que no tiene deudas, etcétera, etcétera, pero no, esas tres pautas son las pautas más importantes de la historia porque es con lo que la gente va a conectar. Y luego le voy a decir, si tengo deudas, si todavía evidentemente no he logrado la libertad financiera, le voy a decir una de las cosas de lo que más emocionado estoy, es que conozco, gracias a este modelo de negocio, he conocido personas que estuvieron como yo y que ahora tienen lo que yo quiero tener.
libertad financiera, han pagado sus deudas y eso me tiene muy emocionado. Ya, ahí termina mi historia y empiezo a presentar la oportunidad de negocio. Ok, empiezo a presentar la oportunidad de negocio. Llámese, yo puedo presentar la oportunidad que, con la presentación o puedo simplemente hablarlo, ¿ok? Si estoy en un uno a uno, como yo hice en el caso con Susana, él era trader o él es trader, entonces a él no le tenía que explicar qué es trading ni qué más, nada de eso. Entonces yo simple le dije, mira, ya sabes, nosotros somos una academia que tiene 4 años de existencia en los Estados Unidos. Esta academia tiene la parte educativa, herramientas y servicios, pero una de las cosas que más me gusta, yo escuché que a él lo que más le llamaba la atención era el tema de comunidad. Entonces yo me le fui por el lado de comunidad. Cuando él dijo cuando él empezó a hablarme de comunidad, yo me le fui por el lado de comunidad. Yo le una de las cosas, independientemente de la compañía, una de las cosas para mí importantes y me fui por el tema de la comunidad. Y me dijo, yo no sé si me estás diciendo esto porque te lo dije. Obviamente él ya tiene experiencia, entonces ya seguramente sabía un poco de lo que yo estaba haciendo, pero yo no sé si lo estás haciendo porque te lo dije o porque realmente funciona así. Yo le dije, no, no me creas a mí, pregúntale a Susana, conéctate a los espacios y tú te das cuenta que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Mi propósito de vida es darle ese valor a la gente, darle a las personas y le empecé a explicar por qué. Ahí, por ejemplo, dentro de lo que él me hablaba, él me decía que se había quebrado porque sus mentores le habían hecho gastar mucho dinero en lujos y todo lo demás, y cuando el negocio bajó, pues no tenía dinero y le tocó vender todo eso. Entonces, ¿yo qué hice cuando le conté mi historia? Yo le dije, le hablé de mis éxitos y todo lo demás, y le dije que una de las cosas por las que yo había vuelto a la industria de redes de mercadeo es porque me tenía cansada la cultura de los networkers reggaetoneros, puro blin blin y y cuando dije eso, soltó la risa y yo dije, ya lo tengo, es mío. ¿Por qué? Porque escuché atentamente. Entonces, es fundamental, evidentemente, aprender a escuchar a las personas cuando están hablando. ¿Qué les recomiendo cuando están presentando el negocio, ya sea en un Zoom o ya sea en uno a uno, varias personas o con una sola persona? Asegúrense de empezar a cerrar desde que comienzan a hablar. Para mí el cierre no solamente tiene que ver con las preguntas que yo le hago al final, sino que yo psicológicamente voy preparando a la persona para que me diga que sí. ¿Cómo? Cuando una persona te dice varias veces la misma respuesta después de 5 o 6 veces, es muy factible que la séptima también te diga que la misma respuesta. Entonces, si yo estoy haciendo preguntas como, por ejemplo, empiezo a presentar y en las láminas hay una parte que dice por qué es necesario emprender. Entonces yo la primera razón dice la mayoría de los empleos están siendo reemplazados por la inteligencia artificial. Entonces yo le digo, ¿te has dado cuenta que en los últimos años siempre hemos estado en la conversión de que cada vez hay más desempleo? Sí. ¿Has ido ya a supermercados donde te has dado, donde hay cajeros, donde ya no hay tantos cajeros automáticos o cajas o cajeros, sino que te ponen una maquinita y solo hay una o dos personas que están allá afuera esperando a que no se robe uno nada como para validar el pago? Sí. Bueno, pues exactamente lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial en muchos de los ámbitos. Hoy en día los bufetes de abogados ya no van a tener 10 20 sino van a tener 5 y una inteligencia artificial que prepare los casos. Los grupos de contadores, lo mismo. Si habían 10 ahora van a ser 3 o 4 y una inteligencia artificial que haga los números. ¿Estás de acuerdo que es importante tomar decisiones antes de que eso no suceda? Sí. Segunda razón, el 70% de la gente en Latinoamérica gana menos de $500. ¿Conoces a alguien que se gana el salario mínimo y no llega a fin de mes? La gente por dentro está diciendo, sí, yo. Entonces, dice sí. Y por último, la tercera razón, los negocios digitales están creciendo cada vez más. Y si te has dado cuenta que las personas que más dinero ganan en el mundo hoy en día, todas tienen que ver con Internet, influencers, youtubers, stream. Sí, lo que pasa es que la mayoría de gente cree que esa es la única forma de emprender en Internet y no es verdad. Tal vez no estemos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que la liendra gane más plata que yo. O sea, a mí no me parece eso. Sinceramente, si yo fuera el que reparta la plata, yo a Huesco lo dejaría quebrado. Para mí, esa es la realidad. Pero me caiga bien o me caiga bien el tipo, ese man cumple con los principios para hacer plata. O sea, mal hablado y todo lo que uno quiera. Yo siempre digo que el mundo está dividido en dos.
los que odian a Westcott y los que lo aman. Ya, no puede haber un punto intermedio en la gente ahí. Pero ese loco cumple con una función, tiene una comunidad y la tiene entretenida y ya. Entonces, con su forma de ser, con la manera de llamar la atención, con el marketing que hace, es disruptivo, llama la atención, conecta con medio mundo. Entonces, por eso gana lo que gana. Esa es la realidad. Porque él representa un grupo de la población. Y entonces, por eso gana lo que gana. Y aunque yo no esté de acuerdo, la realidad es que él está utilizando el Internet. Entonces, tal vez para mí me parezca, sinceramente, yo creo que un doctor debería ganar más que un influencer, es en mi opinión, porque el doctor desempeña una labor más importante. Lo que pasa es que la vida no te paga por la labor que desempeñas. Hay unos principios universales del éxito, así de sencillo. Y hay doctores que no los cumplen, hay unos que sí, pero hay doctores que no. Por eso no ganan lo suficiente. Entonces, ¿estás de acuerdo con eso? Sí. Ya lleva tres sís y apenas voy por la segunda lámina. Empiezo trading, marketing, marca personal y le puedo hacer preguntas. Cuando llego a la parte de los resultados, cuando le hablo del sistema, le digo yo, ustedes me han escuchado muchas veces hacer la misma pregunta. ¿Estás de acuerdo conmigo que ganar 10 o $20 extra diarios podría representar un cambio importante en tus finanzas? Sí. Entonces, ya cuatro, cuando empiezo a hacer, ¿estás de acuerdo conmigo que cuando uno empieza a hacer algo, tal vez uno no es tan bueno? Imagínate que no eres muy bueno, pero haces un cliente a la semana. ¿Qué negocio que tú conoces con un cliente a la semana te va bien? Ninguno. Bueno, pero aquí con un cliente a la semana te ganas $50, son $200 extra al mes. ¿Sirven para algo $200? ¿Estás de acuerdo conmigo que cuando uno empieza a hacer algo repetitivamente se vuelve mejor? Sí, porque la práctica hace al entonces yo empiezo a interactuar con él, hace al maestro. Ok, entonces empiezas a repetir las cosas y te vuelves bueno. Y si te vuelves bueno, ganas más, ¿verdad? Entonces imagínate que un cliente al día, son 7 clientes a la semana, $1,400 al mes, ¿te sirven para algo $1,400 al mes? Dice, uf, claro, ya, lo tengo. Pero cuando él empieza a hacer ese tipo de expresiones, I got it, dicen en inglés, lo tengo. Entonces, ¿cómo? Hice muchas preguntas. Al final, cuando le haga la pregunta más importante, ¿y estás de acuerdo que esta oportunidad podría representar un cambio significativo para ti? Sí. Ok, listo. Ya me dijo que sí. Tenga o no tenga. Yo no sé todavía si tiene la plata o no tiene la plata, pero ya me dijo que sí. Ahí ya lo tengo. Ya luego todo lo demás es mi habilidad para manejar las objeciones. Pero desde el principio le he ido cerrando, eso Alex Day lo llama el cierre por amarre, y es que le voy amarrando con un sí, con un sí. Él mismo se va enredando, se va enredando, se va enredando hasta que lo hago, lo hago pagar. Lo mismo, evidentemente, cuando estoy en persona cuando estoy en un uno a uno o cuando estoy con la persona presencialmente, es mucho más sencillo porque lo tengo de la persona y con mi cabeza le puedo ir indicando, ¿estás de acuerdo? No como el chavo, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Que no, ¿estás de acuerdo conmigo? Y le hago el movimiento de la cabeza y evidentemente por calibración él va a empezar a hacer así, ni siquiera sabe qué le estoy preguntando, pero él va a empezar a hacer así. En el Zoom, yo le voy a hacer, escríbanme en el chat, ¿están de acuerdo conmigo? Sí, y la persona, sí, 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 porque estoy hablando evidentemente a más personas, ¿ok? Entonces, eso es supremamente importante en la presentación. No los detalles, miren, nadie, tiene que ser muy brillante la persona que después de la primera presentación, si no conoce network marketing, si después de la primera presentación se acuerda del plan de compensación. La gente no se acuerda del plan de pago. O sea, no importa si le dijiste que eran 2 bonos o si le dijiste que eran 7, no importa. La gente no se acuerda. No se acuerda. La gente no se acuerda de los nombres de los servicios, ni que se llama Manara, ni que se llama Sonex. Miren, la primera vez que yo hice redes de mercadeo, el café que yo vendía tenía Ganoderma. Y cuando a mí se me olvidaba el nombre, yo decía que tenía cardamomo, porque era la hierba que yo me acordaba que mi abuela preparaba. Y yo le decía a la gente, tenemos un café que tiene cardamomo, no sé qué. Y cuando la gente entraba y recibía su café, me llamaban,
oye, Cris, es que aquí dice, no dice que tiene cardamomo, dice que tiene disque Ganoderma lucidum. ¿Qué es eso? Y yo le decía, no, es que ese es el nombre del cardamomo en chino. Ya, y salió. O sea, es real. O sea, es historia real. Pero la gente no se acuerda de los detalles. Se acuerda de cómo le hiciste sentir, se acuerda de tu energía, se acuerda de cómo lo trataste. Entonces, exacto, el chaga. Entonces, yo sinceramente los detalles técnicos trato de no entrar en ellos. Yo trato de que la gente entienda un concepto que puede ganar dinero sencillo. Ustedes últimamente, en las últimas presentaciones que he dado, el concepto que yo le hago a la gente es, así como Uber gana sin tener carros, tú puedes ganar del trading sin ser un experto en trading. Ese es el concepto que yo quiero que la gente entienda, que así como Airbnb se hizo millonario, hizo un imperio sin tener propiedades, yo puedo tener un equipo de personas que ganen dinero del trading sin yo ser trader y sin que ellos sean traders. ¿Cómo? Apalancándome en un sistema de alguien que sí sabe hacer trading. Ese es el concepto que yo quiero que la gente entienda, que yo puedo ganar dinero en redes sociales sin yo crear un producto, vendiendo el de economy, vendiendo los servicios, sin yo ser un influencer, simplemente copiando y pegando o siguiendo una estrategia. Es el concepto que yo quiero que la gente entienda. Cuando ya yo domino eso, es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica. Evidentemente, cuantas más presentaciones hago, mejor me vuelvo. ¿Qué, qué hice yo para aprender a presentar? Facto, hecho verídico. Mi esposa me consiguió una presentación de mi primera compañía de redes de mercadeo de 19 minutos. ¿Por qué me consiguió esa presentación? Porque cuando yo me lancé al ruedo la primera vez, cometí varios errores en en mi primera reunión presencial. Lo primero es que como mi hermano la había cagado y había quemado la lista de contactos, porque cuando nosotros nos firmamos los dos en esa compañía. Él llegó a la iglesia y ese día en el culto él tenía que dirigir. Y cuando acabó el culto, le digo a los hermanos que nosotros nos íbamos a hacer millonarios vendiendo café. Y evidentemente me quemó toda la congregación. Y allá nadie quería sentarse a escuchar conmigo. Entonces, ¿qué hice? Yo puse un anuncio. Oportunidad laboral para personas que quieren ingresos extra. Y efectivamente, me llegaron como 30 personas a la reunión. El pastor me prestó uno de los salones de escuela dominical de la iglesia y ahí yo lo cité. La gente llegó y ¿cómo llegaron? Me llegaron con hojas de vida, porque a mí se me olvidó poner que no era un empleo, se me olvidó y poner que era un negocio. La gente me llegó con hojas de vida, 30 hojas de vida, así, todas me las dejaron sobre la mesa. Y cuando empezó a dar la presentación, yo no había visto, no había, como que no había, a mí nadie me había enseñado a dar una presentación, no tenía esta información. La di como me fluyó y me demoré 3 horas en esa presentación. 3 horas. A la mitad de la presentación, Mary fue y me puso un vaso con agua. Y yo, tan linda, quiere que moje la palabra para que siga hablando. Y ella lo que quería era que yo tomara agua para que yo me callara. Me lo dijo después. Oye, ya estabas repitiendo y repitiendo. Claro, a mí lo que me pasó es que yo tenía miedo de que me hicieran preguntas, que yo repetí y repetí la misma información varias veces. Es cuando yo sentía que había un silencio, yo volvía y arrancaba. Al final, como no sabía cómo cerrar, cómo terminar una presentación, dije, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto se la resuelvo en privado y los que estén listos para arrancar se pueden acercar a mí. No había dicho eso cuando las 30 personas, como una coreografía, se pusieron en pie y se fueron, cogieron sus carpetas de sus hojas de vida y chao. Ni uno solo se firmó, ni uno. Y entonces hice la increíble pregunta a mi esposa. ¿Cómo lo hice? Ja, me dio como a rata en balde. No tuvo misericordia de mí. Y me dijo, vea, y me puso un video de 19 minutos de una persona que en esa compañía era diamante azul. Y me dijo, vea que sí es posible explicar esto cortico. ¡Pum! Me vi ese video toda la semana, 19 minutos. ¿Qué hice? Lo transcribí, me lo puse en una agenda y cuando él repetía, yo lo iba diciendo.
yo lo iba diciendo. Cuando iba a los eventos, en mi agenda, yo tomaba nota de los chistes que los líderes hacían. Yo tomaba nota de cuando él chasqueaba los dedos. Yo tomaba nota de etcétera. Entonces, y así mismo, yo recuerdo la primera vez que di un entrenamiento, así como los mix, la primera vez que me dieron la oportunidad de hacer un espacio como un tipo de mix LR, literalmente, chicos, yo leí el entrenamiento. O sea, hoy en día, mi esposa me dice, amor, ¿cómo haces? A mí me dices me dices, ahorita que en 5 minutos te doy un entrenamiento y yo te hablo y no necesito ni una sola hoja, porque ya tengo mucha información, pero en ese momento no. Entonces, ¿qué hice? Tenía 3 hojas por delante y por detrás del entrenamiento. Y yo ponía entre paréntesis como aquí reírse, aquí chasquear los dedos, aquí hacer una pausa. De verdad. O sea, se los juro por la vida de mis hijas que yo tenía así escrito el entrenamiento para que me saliera bien. ¿Por qué? Porque así me había acostumbrado a analizar a los líderes. Por eso que yo normalmente le recomiendo a la gente conectarse a las presentaciones aunque no tenga invitados, porque ahí puede aprender chistes, puede aprender movimientos, puede aprender expresiones, cuando el líder se ríe, cuando para, y eso son cosas que muchas veces, tal vez en un entrenamiento, se le escapan a uno, pero ya por la práctica uno las hace inconscientemente y al final la técnica del modelaje de la que habla Tony Robbins es que si tú repites lo que otras personas hacen, aunque no lo entiendas, vas a tener el mismo resultado. Y a mí me pasaba. Yo empecé a entrenar y yo empecé a edificar y yo empecé a mover las manos como mis hables las movían, a caminar en el escenario como ellos se movían. Yo decía, caminan hacia adelante y cuando se devuelven de espaldas, o sea, no le dan la espalda a la gente, sino que siguen mirando a la gente, pero se devuelven lentamente para no caerse. Se paran, miran, interactúan con la persona, todo yo lo iba apuntando. Y la primera vez que me tocó, simplemente, como ya había estudiado la información, recuerden que el éxito deja huellas y eso no solamente se refiere a el mindset, también a la técnica. Entonces yo les recomiendo eso a la hora de las presentaciones. Conéctense, hagan esta semana esa tarea. Conéctense a todas las presentaciones que hay en el sistema y escuchen las diferentes versiones y tomen nota de lo que cada uno dice, de cómo edifica, de cómo arranca, de cómo cuenta su historia y armen su propia presentación. Eso en el uno a uno, ok, en el uno a uno, evidentemente el, es importante en el uno a uno el mantener la conversación, hacer silencios con la persona, hacerle preguntas como las que les estoy mencionando. Y al final, sinceramente, yo soy de las personas que a mí no me gusta presionar a la persona, pero a mí me ha funcionado que la gente igual paga. Pero evidentemente tengo que sacar la plata a las personas. Al principio uno tiene que aprender a dominar el arte de hacer la pregunta. Entonces, yo le digo, la pregunta obligada para un cierre, después de una presentación, no dejes que la persona se vaya sin que haya tomado una decisión. Entonces, después de la presentación, le debes preguntar, ¿qué fue lo que más te gustó de lo que acabas de escuchar? Ya. Después de eso, una vez ya sabes qué fue lo que más le gustó, antes de irte a preguntarle cómo qué va a pagar, la pregunta es, o sea, después de ya saber qué fue lo que más le gustó, pregúntale que si le queda alguna duda. Porque si tú tratas de cerrar y la persona tiene dudas, no lo vas a cerrar. Quítale las dudas. Sí, no entendí bien lo del tema del trading. Le repites. ¿Terminas? ¿Tienes alguna duda más? Sí, no entendí lo del plan. Le repites. ¿Tienes alguna duda más? Sí, no entendí nada. Le repites hasta que no tenga ninguna duda. Cuando ya la persona te dice que no tiene más dudas, entonces ahí le puedes hacer una pregunta como, ok, Dani, lo que más te gustó fue la parte del trading. Genial. Me encanta porque creo que es una manera increíble de poder empezar a multiplicar el capital. De 1 a 10, donde uno, esto no te interesa para nada. Y 10, mejor dicho, para ayer es tarde. Estás lista para arrancar. ¿Cómo tú te calificas? Sinceramente, a mí nunca nadie me ha dicho 10. Nunca, nunca. La gente no dice 10 porque saben que 10 significa pagar ya. Y lo que ellos no saben es que siempre y cuando no sea uno, cualquiera es bueno.
A mí no me importa que diga 2, no me importa que diga 9. Yo que lo que quiero es que se califique. 2, genial. Dani, ¿qué necesitas ver, oír o sentir para que ese 2 llegue a un 10? ¿Qué tendría que pasar? Y entonces ahí ella me va a soltar sus objeciones. No, es que es por el dinero. Y yo le, pero Dani, yo no te pregunté si tenías el dinero o no. De 1 a 10, a tu nivel según la información que viste y cómo sientes la oportunidad, ¿cómo te calificas para hacerlo? Ah, bueno, 8, 9, genial. Ok. Entonces tú me estás diciendo que el dinero no es un problema, pero que es por el dinero. Si el dinero no fuera un problema, ¿iniciarías hoy? Si me dice que no, entonces yo ya sé que el dinero no es ningún problema. Le quito la objeción. O sea, la objeción más grande es el dinero. Entonces yo, como yo ya sé que me está diciendo de por el dinero, yo le quito la objeción. Si el dinero no fuera hoy un problema, ¿estarías dispuesta a arrancar hoy mismo? Sí, ok. Vamos a encontrarle una solución al dinero. Ahí, en el tema de cierre, yo tengo dos opciones. Ser muy directo y decirle qué opciones tienes de pagar, de encontrar ese dinero. O dos, que es mi favorita, usar historias. Entonces yo le cuento historias. Le cuento la mía, que los que me han oído hablar en la presentación saben que siempre lo digo cuando estoy cerrando. Al final siempre digo que cuando vi esta oportunidad y empiezo a hablar de que le estoy quitando los miedos a la gente, le digo a las personas. Cuando, cuando vi la presentación, 30 minutos, yo no tenía dinero, 1.437 € me costaba la oportunidad en ese momento, así que le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo, hijo, te van a estafar. Y como yo estoy en una presentación personal, entonces, pero es que me van a estafar. Le dije a mi esposa y me dijo, amor, ¿y si nos roban? Y yo, "Pues, ¿qué me van a robar?". Entonces ahí ya le estoy quitando las objeciones porque le estoy diciendo a la persona que no los vamos a estafar y que no los vamos a robar, pero se los estoy diciendo indirectamente. Y luego digo que yo no tenía el dinero y les hago una pregunta. El que busca, y todo el mundo dice, encuentra. Los meto en la historia. Y yo busqué y encontré una tarjeta de crédito de mi mamá. Todo el mundo se ríe. Y luego digo, la pasé y hago así. O sea, ¿qué quiere? Mis gestos, no estoy hablando, pero hago así para que la gente entienda que lo que hice fue ponerme a orar para que tuviera cupo. Y yo y pasó. Eso es un milagro. Mi mamá nunca tenía cupo. Y digo, mi mamá era de las que utilizaba una tarjeta para pagar la otra. Y no habían pasado 5 minutos cuando mi mamá me llamó y se insultó ella misma. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que me puto. Ya. Entonces, la gente ahí se está riendo. ¿Y qué le estoy diciendo? Sabes que yo no tenía plata, pero conseguí dinero prestado. Pues era la tarjeta de mi mamá. Entonces le estoy sugiriendo que utilice una tarjeta prestada, que utilice su tarjeta, o le puedo contar otra historia. Mira, ¿sabes qué? En un momento dado, tuve una persona de 17 años de edad que quería entrar a la oportunidad. No tenía el dinero, sus papás no lo apoyaban, así que lo que se le ocurrió a esa persona fue llamar a 20 de sus amigos y decirles que si tenían 50.000 pesos que le dejara a cada uno, que quería empezar a estudiar acerca de los mercados financieros y le faltaban 50.000 pesos para completar la inscripción. Y le dejaron 20 personas 50.000, hizo 1 millón, con eso se pudo inscribir. Y luego cuando las 20 personas le empezaron a preguntar para qué eran, ella aprovechó y a las 20 personas les presentó la oportunidad y luego con lo que un par de ellas compraron, le pagó al resto. Y entonces la persona dice, ah, sí, yo también puedo hacer eso. Y la tercera, entonces a veces la utilizo, pongo un video que hay en YouTube de un niño que se fue desde Argentina hasta Río de Janeiro a ver la final contra Boca Juniors, de Boca Juniors a su equipo, y dice, che, vendí mi PlayStation, pero el niño ni siquiera le alcanzó para entrar al partido, o sea, se quedó por fuera del estadio, lo de la Play solamente le alcanzó. Entonces yo le digo, imagínate, si hay personas que están dispuestas, o sea, la pasión por el fútbol lo lleva a vender una Play, imagínate lo que uno debería estar dispuesto a hacer para mejorar sus finanzas personales. Yo le, ¿qué tienes en casa que tal vez no estés usando y que puedas vender?
Miren, la gente por no vender nada saca la plata. O sea, por no vender la Play, la gente consigue la plata prestada. Entonces, estoy usando historias para hacerle entender a la persona que y que busque la plata. Y lo que le voy a decir, y luego después de que ya le conté la historia, ok, después de haberte dado algunas, contado algunas historias, ¿cuál crees tú que puede ser la forma que más se adapte a ti? La persona me dice, no, voy a ver si consigo la plata prestada, mi mamá me deja la tarjeta de crédito. Yo, perfecto. ¿Cuándo crees que le puedas preguntar? Mañana. Si te llamo por la noche, ya sabrás la respuesta. Sí, no lo voy a dejar. O sea, yo trato de que mi seguimiento sea algo que la persona sepa que yo voy a hacer. Si no, se puede volver perseguimiento. Entonces, si yo le digo a la persona que lo voy a llamar el lunes por la noche y yo lo llamo, no estoy invadiendo su privacidad, estoy haciendo algo que yo le dije que iba a hacer. Por eso yo le pregunto, ¿cuándo crees que vayas a hablar con tu mamá? No, mañana a la mañana. Que si ya te llamo por la noche, ¿ya habrás hablado con tu mamá? Sí, perfecto. Entonces, yo te llamo mañana por la noche para que podamos hacer tu inscripción. ¿Te parece? Sí, genial. Lunes por la noche. Dani, ¿cómo estás? Oye, así como quedamos que te llamaba, te estoy llamando justamente para que podamos organizar lo de tu inscripción. ¿Hablaste con tu mamá? ¿Te puedo dejar lo de tu tarjeta de crédito? Genial, mira, te voy a pasar un link de Zoom. No, ¿qué pasó? No, que no tiene cupo. Bueno, si no es tu mamá, ¿qué otra opción tenemos? Definitivamente sabes que es importante que puedas arrancar. No, pues voy a ver si consigo voy a hacerlo de los 20 amigos. Yo, perfecto. ¿Cuándo crees que puedas hablar con esas 20 personas? No, pues las voy a llamar esta noche. Ok, si te llamo mañana al mediodía, ¿crees que ya hayas hablado con los 20? Sí, genial. Entonces, a mañana a mediodía te llamo para que entonces podamos hacerlo de tu inscripción. Perfecto. Y así lo llamo, así lo llamo. Si evidentemente ya han pasado 3 o 4 llamadas y la persona no lo ha hecho, etcétera. Entonces yo le voy a decir, Dani, mira, sinceramente le voy a quitar la oportunidad de las manos. Dani, mira, yo respeto mucho mi tiempo y respeto mucho el tiempo de los demás. Yo entiendo tal vez que ahora mismo no es el momento para iniciar, yo no quiero presionarte, la realidad es que tengo mucho trabajo con otras personas, te he estado llamando porque tú me dijiste que realmente querías hacer esto, pero quiero saber si estás determinada para hacerlo, porque si no, simplemente déjame saber cuando tengas el dinero, yo igual siempre voy a estar aquí para ti, pero tengo otras personas que quieren arrancar y así como estoy comprometido contigo, tengo que estar comprometido con ellos, así. Entonces, cuando eso se llama, yo lo llamo visión y miedo a la pérdida, cuando uno le quita algo, saben que lo prohibido es lo más apetecido, entonces cuando uno saca a alguien de un lugar es cuando más quiere entrar. Entonces, yo lo estoy sacando y la persona dice, no, no, pero a ver, no me saque, yo quiero entrar. Ya. Entonces, eso es, y eso lo hago en el mismo proceso. No, no dejo que pase mucho tiempo. Entonces, yo no me voy de una reunión sin lograr que la persona me diga cuándo lo voy a llamar para que me dé, para que me diga si consiguió el dinero, si no consiguió el dinero, etcétera. ¿Ok? Eso en cuanto al uno a uno y en cuanto a la presentación, evidentemente, como son más personas, no puedo hacer un cierre tan personalizado. Entonces, muchas veces lo que hago es hacer el cierre de los 3 tipos de personas. Le digo a la persona, y el tipo de persona número 3, que es la persona que no le interesa. Siempre hay una persona así, no todos tenemos que. Entonces, empiezo a a minimizar. ¿Por qué? Porque la gente, algún momento me voy a encontrar con un número 3, sobre todo en los eventos presenciales, alguien así. Y entonces puede ser que alguien se quede, se siente o diga que es el número 3 y entonces de repente los demás se sientan porque "Ay, no le interesa". Entonces yo empiezo a minimizar el número 3. No importa, no todo el mundo tiene que ser networker, evidentemente necesitamos más doctores, necesitamos abogados, tranquilo. Además, necesito a alguien que me diga que no para que dentro de un año pueda contar la historia y diga, ¿sabes qué? Tenía razón. Así que si eres ¿qué hice ahí? Lo opaqué o minimicé por completo la persona que no cree y digo, si hay alguien que es del tipo de número 3, por favor, siéntese. El número 2 es la persona que es como Santo Tomás, que tiene que ver para creer, etcétera, etcétera. Ahí cuento un poco, en mi caso, cuento un poco la historia de mi amigo, el que me dijo que cuando me comprara un carro, eso es historia real, eso es historia real, es un facto. Entonces, cuando me dice que no, que un Chevrolet Sail, que eso lo tiene cualquiera y él no tenía carro, yo siempre digo, me salí exigente el desgraciado. Siempre digo esa frase para que la gente se ría. Siempre se ría. ¿Por qué? Porque es verdad, el tipo no tiene carro y viene y me critica a mí porque tengo un Sail. Entonces, al año siguiente me compro el Mercedes, hago el live, el tipo me llama, voy y lo firmo.
Yo le digo, y entonces le cuento a la gente, en esos 3 años él pudo haberse comprado el mismo carro que yo, pero por esperar a que yo tenga resultados no lo hace. Y ahí minimizo el número de, le dije, sinceramente yo prefiero los número 3, porque los número 3 por lo menos están tomando decisiones por ellos. No me gusta, no creo, no funciona. Y eso son creencias, yo las respeto. Pero el número 2 está dejando su vida en manos de un tercero, porque está esperando que otro tenga resultados para accionar. ¿Y por qué? ¿Y si ese otro y si tú eres mejor que ese otro? ¿Y si ese otro simplemente no quiere hacerlo, entonces tú tampoco y vas a dejar tu vida en manos de un tercero? Minimizo el número 2. Y entonces ahí digo, los que son número 2, por favor, siéntense. Y me quedo con los número 1. Entonces, cuando estoy en un evento presencial, pues los hago pasar adelante. Pero en un Zoom simplemente le digo a la gente, quiero que me pongan ahí en el chat qué tipo de número uno, qué tipo de número eres. Número 3, número 2, número 1. Pum, ya. Y al final le digo a las personas, los que son número 1, hablen con la persona que los invitó y díganle qué números son, número 1, número 2, número 3. Por favor, si son número 3 o número 2, déjenselo saber clarito a la persona para que no pierda tiempo con ustedes, para que la amistad se mantenga y tal. Ya. Entonces, le quito el miedo a la persona de rechazar, porque eso es muy maluco, uno no saber qué quiere, si sí o si no, etcétera. Entonces, yo se lo quito y listo. Esa es la forma en la que yo inmediatamente o cierro un espacio de Zoom, ¿ok? Cierro un espacio de Zoom. No sé si después de esto ya ah, hay alguna pregunta. Ya casi me tengo que desconectar. Ya me avisaron que en 10 minutos tengo que entrar a la sala. Pero déjenme saber si tienen alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de explicar, con respecto al procedimiento. Pónganme en el chat, abran el micro, hablen ahora o callen para siempre. Cris, no, yo creo que todo quedó o sea, más que claro y más que, o sea, incluso hasta nos explicaste temas de cierres. Entonces, o sea, fue una hora de muy buena información. No sé si de pronto alguno de los muchachos tenga alguna duda o algo que quieran preguntar. Yo creo que no. Yo creo que todo quedó ready. O sea, una hora de mucho valor, Cris. La verdad, muchas gracias por siempre estar ahí dispuesto, por siempre aportarnos tanto y por siempre estar en la disposición, sobre todo, de darnos la información y de enseñarnos. Con mucho gusto, chicos, con mucho gusto. Ah, yo les recomiendo, como les dije ahora, la mejor forma, es más, la única forma de aprender a presentar es presentando. Entonces muchas veces uno le tiene miedo a presentar, evidentemente, porque es cierto, no se los voy a negar, que cuando uno empieza a hacerlo por uno mismo, uno empieza a quemar prospectos. Es la verdad. O sea, yo no les voy a decir que ustedes van a empezar a presentar y que todo va a salir bien, todo el mundo les va a decir que sí desde el principio, por eso es decirles mentiras, porque eso es como pensar que voy a montar bicicleta y no me voy a porrear, no me voy a, no sé, no me voy a golpear o que tal vez voy a salir. Yo, o sea, yo recuerdo y yo creo que a mí la vida me preparó para este tipo de espacios. Yo cuando empecé mi vida laboral en España, yo trabajé en una empresa de gas y mi trabajo era ir casa por casa eh, convenciendo a la gente que se cambiara de compañía de gas. Y yo estuve 2 meses haciendo eso y no cambié ni a mi mamá. No logré cambiar ni a mi mamá de compañía. No cambié ni a mi mamá. Luego trabajé en un call center en el departamento de fidelización. Siempre digo que ese es el departamento más difícil que tiene una empresa. ¿Por qué? Porque es el departamento donde uno tiene que convencer a las personas que se quieren ir de que se queden. Entonces la gente llamaba a quejarse, a decirme que no, que el plan era una mierda, que les habían cobrado más en la factura, que no sé qué. Y mi trabajo era convencer a las personas de que se quedaran. Y ahí aprendí a manejar objeciones. Y evidentemente al principio, adivinen qué, no retenía a nadie. Sí es sencillo. Pero la única forma de aprender a dominar este tema es haciéndolo. Entonces,
una de las claves, evidentemente, al principio uno puede empezar practicando, ¿ok? Uno puede empezar practicando con personas del equipo, entonces, o incluso con la familia. Yo siempre digo que en network marketing el mercado caliente es para practicar. Entonces, cuando yo entré en mi segunda compañía, yo llamé a mi mamá y yo le dije, mami, yo sé que tú no lo vas a hacer. Ya me dijiste que me iban a estafar. ¿Qué otra vez eso? Yo sé que no lo vas a hacer, pero yo necesito practicar la presentación. Entonces necesito que me regales 30 minutos para que me escuches, para yo practicar. Llamé a mi hermano, le dije lo mismo. Llamé a mi papá, le dije lo mismo. Llamé a varios amigos y eso es una forma en la que le descargo responsabilidad. Le digo, mira, ¿sabes qué? Dame 30 minutos. Mira, yo sé que esto no es para ti, pero necesito práctica. No te estoy prospectando, solamente quiero que me escuches para yo poder practicar lo que estoy haciendo. Y esa es la forma de hacerlo. Y evidentemente también lo pueden hacer entre ustedes. Pues simplemente coordinan una llamada, un Zoom, y el uno le presenta al uno, el otro le presenta al otro, y vas practicando un poco las objeciones, vas practicando un poco el tema de la expresión corporal. Luego, puede ser que ahora que vaya a Medellín, que lo hagamos presencialmente, hagamos un taller de ventas donde hablemos un poco de calibración para que un poco puedan practicar el tema de los ojos, cómo hablan, un poco de la calibración, etcétera. Pero eso, la práctica hace al maestro, la práctica hace al maestro. Entonces, mi recomendación es que se lancen a practicar. Si se lanzan a practicar, tarde o temprano van a ser unos maestros en la presentación. Y recuerden que en este negocio, el que más prospecta, el que más presenta y el que más promueve, gana. Esas son las 3 P que lo hacen a uno poderosamente rico. Entonces, en este negocio las 3 P son las que más pagan. ¿Ok? Las 3 P de pagar son prospectar, presentar y promover. Dominen esas 3 habilidades y van a dominar el juego del dinero en network marketing. Así que gracias, chicos, les mando un fuerte abrazo, ya me tengo que desconectar. Espero realmente haberles aportado valor, saben que estamos aquí 100% para todos ustedes y pónganlo en práctica, porque no hay nada más frustrante que saber lo que uno tiene que hacer y no hacerlo. Un abrazo para todos. Chao.